Palabra al presidente de Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados y además rector de INACAP, el señor Gonzalo Vargas, para su presentación. Tiene la palabra el señor Gonzalo Vargas. Gracias, presidente, por la invitación y la oportunidad de participar en esta sesión de la comisión. Creo que son 20 minutos. A ver, ustedes saben, Vertebral es una asociación gremial de 19 instituciones acreditadas, que tenemos del orden un poquito más de 400.000 estudiantes, algo cercano al 80% de los estudiantes de la educación superior técnico-profesional. Los rectores de las instituciones que componen Vertebral tuvieron una jornada la semana pasada de análisis del proyecto de ley y estamos en este minuto elaborando un documento más complejo que se lo vamos a hacer llegar cuando ya lo tengamos más avanzado, así que por ese motivo hoy día no traje una presentación, sino que en estos 20 minutos me voy a referir a los aspectos más sobresalientes, en nuestra opinión, del proyecto y de la reacción que nos provoca, pero no voy a hacer un análisis detallado de ello. La primera reacción que nos produce es que es un proyecto, ¿cierto?, que desde el mensaje en adelante establece como grandes objetivos la inclusión y la calidad. Y nosotros compartimos esos objetivos. También el proyecto en distintas partes establece la necesidad de relevar la educación superior técnico-profesional y sus particularidades, que también lo suscribimos y es una novedad en la historia de la elaboración de políticas públicas en educación superior en Chile, donde habitualmente este subsector es más bien relegado a un segundo o tercer lugar. Entonces, desde el punto de vista de los objetivos que declara, nosotros los suscribimos y estamos de acuerdo. Nuestra preocupación, sin embargo, está en el diseño que el proyecto luego establece, que a nuestro juicio, en algunos casos incluso puede llegar a ser contradictorio con los objetivos que establece, que así señala, digamos. Nosotros lamentamos mucho eso porque durante más de 2 años tuvimos instancias de diálogo con el Ministerio, no solamente en los últimos 6 meses de instancias de diálogo prelegislativo, sino que el año 2014 y 2015 en distintas instancias tuvimos oportunidad de reunirnos, de entregar documentación por escrito, y yo diría que el 90% de lo que establece el proyecto o no lo conocíamos nosotros previamente o hicimos críticas negativas en su oportunidad. Y eso quedó tal cual en el proyecto. Y esto no es para nada antojadizo. La tesis, lo que voy a desarrollar en estos minutos, es que yo creo que de muy buena fe el Ministerio busca inclusión, busca calidad, busca relevar el sector de educación superior técnico-profesional, pero tal vez, como decía el presidente de CONIFOS, hay un sesgo acá que hace pensar que es un proyecto desarrollado desde las universidades tradicionales para resolver el problema de las universidades tradicionales. Y me voy a referir a temas bien específicos. Respecto a la inclusión, lo que uno esperaría es que en educación superior técnico-profesional, que es un sector históricamente no selectivo, abierto a absolutamente toda persona que tenga una licencia en enseñanza media. Eso es lo que hoy día requiere la ley y lo que durante 35 años las instituciones han requerido, no más que eso. Sin perjuicio que en algunas carreras, en algunas instituciones pueda existir un sistema de admisión, la regla general hoy día es que un sector no selectivo es un sector inclusivo. Entonces uno debería hacerse la pregunta de si con este proyecto Chile va a aumentar la cobertura de educación superior en general o técnico profesional en particular, sobre todo en los segmentos de menores ingresos. Uno pensaría que, puesto que habría gratuidad partiendo los primeros 5 deciles, la gente de los primeros 5 deciles va a poder acceder más a la educación superior de calidad. Y uno podría pensar que el proyecto logra eso, sin embargo, hay a lo menos 2 dispositivos, 2 diseños en el proyecto que nos preocupa porque podrían terminar produciendo el efecto exactamente contrario. Uno es el sistema único de acceso, un sistema obligatorio donde todas las instituciones tendrían que concurrir, administrado por la Subsecretaría de Educación Superior, con instrumentos definidos por esa subsecretaría.
Si de lo que se trata es de un sistema de orientación vocacional, laboral, nosotros estamos de acuerdo. Pero cuando hemos hecho la pregunta, incluyendo a la ministra, de cuál es el propósito de tener un sistema único de acceso, la respuesta ha sido que los recursos no alcanzan a financiar a todos los estudiantes y por lo tanto va a haber que seleccionar. Entonces, reitero la pregunta, con este proyecto, ¿más personas van a poder acceder a la educación superior? Y no nos queda claro cuál sea la respuesta. Una razón es porque se establece un dispositivo para seleccionar en un mundo que hoy día no selecciona. Entendemos que el mundo de las universidades tradicionales tiene otro problema y que aquí la subsecretaría asume el rol que ha tenido el CRUCH y el DEMRE, pero eso no es la realidad de los IP y los CFT. Hay otro dispositivo que nos hace pensar que la cobertura pudiera terminar disminuyendo en vez de aumentar y que tiene que ver con los criterios de acreditación que se establecen. Por querer hacerlo mejor, pienso yo, tal vez se termina haciendo peor. Aquí se define en el proyecto que los institutos profesionales van a tener como área obligatoria de acreditación la formación, como es hoy día, ¿cierto? Sus sistemas de gestión de calidad, que es algo nuevo y que lo considero positivo. La gestión institucional, como es hoy día también, y la vinculación con el medio y la innovación. Hace un símil, así como en las universidades se dice va a ser obligatoria la investigación, en el caso de los institutos profesionales va a ser obligatoria la innovación. Y en ambos casos va a ser obligatoria la vinculación con el medio. Hay que recordar que hoy día esas áreas son opcionales, no son obligatorias para los institutos profesionales. Entonces uno dice, suena muy bien que los institutos profesionales en el futuro tengan como áreas obligatorias la vinculación con el medio y la innovación, porque de esa manera estas instituciones van a hacer un mayor aporte al país. Sin embargo, cuando uno va a ver el capítulo de financiamiento, los IP y los CFT solo van a recibir recursos por la docencia. Luego, para poder cumplir con el requisito de innovación y vinculación con el medio, sin tener recursos para ello, lo que tendríamos que hacer las instituciones es restarle recursos a la docencia para poder satisfacer los requisitos de acreditación. Entonces, digo, por querer hacerlo mejor, al final lo que se termina haciendo es restando los recursos para la docencia de calidad. Además, se establece que las instituciones acreditadas por 3 años o menos, ¿cierto?, estarían en un primer momento como una acreditación condicional y en una segunda oportunidad entraría un administrador provisional. Puesto que esa institución con administrador provisional no tendría becas ni crédito, bueno, hay dos diferencias, y al no estar acreditado, ¿cierto?, es una situación y al estar acreditado provisionalmente es otra. Hoy día, más de la mitad de los alumnos de IP y CFT están en instituciones acreditadas por 3 años o menos. Entonces, si esta ley se aplicara hoy, terminaríamos con menos instituciones, con menos estudiantes. Entonces, disminuiría la cobertura. Disminuiría la cobertura. Entonces, por eso, insisto, si el objetivo es aumentar el acceso, no nos queda claro que este proyecto logre aumentarlo o, por el contrario, tienda más bien a disminuirlo. El otro gran objetivo es la calidad y la pertinencia. Y aquí hay un tema que va desde la arquitectura del sistema, de qué es lo que se entiende que es un instituto profesional o un centro de formación técnica, y los títulos y grados que otorga. Aquí el proyecto no innova. Nosotros entendemos que si bien el proyecto no lo dice, no innova respecto a lo que hoy día dice la ley. Entonces entendemos que el título de técnico a nivel superior seguiría siendo lo que la ley define como un subprofesional, ¿cierto? Porque es una persona que apoya la labor de un profesional y que el único requisito es que sean 1.600 clases. Y el título profesional tampoco el proyecto de ley innova, así que tendríamos que pensar que es la persona que hace un programa, ¿cierto?, que como la ley dice tiene la formación general y científica que lo habilita para desempeñar una profesión. Y en otro cuerpo legal dice que son 3.200 horas. Entonces la naturaleza de las carreras que se imparten sigue siendo la misma, el proyecto no innova. El proyecto dice que los estándares y criterios de acreditación los establecería en el futuro la Subsecretaría de Educación Superior previa consulta a la Agencia de Calidad, a la nueva Agencia de Calidad y al CENED.
Pero siendo la calidad un pilar de la reforma de la educación superior, sorprende que el proyecto no la define, no define qué entiende por calidad. Y lo deja a la definición que haga la Subsecretaría de Educación Superior. Cuando se aprobó la ley 20.129 que dio origen a la Comisión Nacional de Acreditación y al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, fue un debate que duró años respecto de la necesaria autonomía que necesitaba la Comisión Nacional de Acreditación y el rol de un sistema de aseguramiento de la calidad orientado a fomentar la calidad y el rol de los pares. Aquí, sin embargo, la nueva Agencia de la Calidad aparece más bien de la perspectiva de una fiscalización, de una auditoría. Se confunden en los roles con una superintendencia, al nivel de que las instituciones que no alcancen la máxima acreditación con letra A van a quedar limitadas en el uso de sus facultades constitucionales, de su autonomía, del ejercicio de la libertad de enseñanza. Por ejemplo, si una institución quedara con letra C, no podría abrir sedes ni carreras en nuevas áreas del conocimiento. Entonces, ahí uno ve que es un sistema de acreditación el que se propone que más bien establecería una especie de interdicción de las instituciones que no alcancen la categoría de letra A. Las que no alcancen la letra C quedarían intervenidas por el Ejecutivo, ¿cierto?, con un administrador provisional. Las que no se acreditan se cierran. Las que queden con letra C no pueden hacer el ejercicio de su autonomía. Entonces, el concepto de acreditación que aquí se establece, de calidad, ¿cierto?, a nosotros no nos queda para nada claro. Nos preocupa mucho el concepto de estándares cuantitativos, porque eso tradicionalmente significa metros cuadrados por alumno, insumos, ¿cierto?, metros cuadrados por alumno, cantidad de profesores por alumno o cantidad de libros por alumno. Pero es muy difícil que un ministerio pueda establecer esos parámetros para todas las carreras, para todas las realidades que pudiera darse en un sistema de educación superior complejo y diverso. El sistema de acreditación sigue siendo construido, yo creo que se acentúa rasgo que tiene hoy día de un sistema inquisitivo. Si ustedes piensan el antiguo sistema penal, ¿cierto?, inquisitivo, donde el juez nunca conocía ni a la víctima ni al imputado, sino que actuaba a través de un actuario, a través de documentos por escrito. No había inmediatez, no había oralidad. Bueno, eso es lo que tenemos hoy día. Un grupo de pares que visitan la institución, que hace un informe escrito, que hace una relatoría al actual consejo. Sin embargo, el actual consejo por lo menos tiene algunas instancias, por ejemplo, de apelación. La agencia de calidad que se propone, el Consejo para la Calidad no tendría una instancia de apelación, ninguna. Entonces sería una sola instancia donde las instituciones nunca van a tener la oportunidad de presentar directamente, nunca van a tener la oportunidad de poder resolver las dudas de los miembros del directorio, llama la ley a esos comisionados. Y a nuestro juicio entonces pudiera ser una agencia nueva, una nueva comisión para la calidad, un nuevo consejo para la calidad, pero la calidad pudiera seguir siendo exactamente la misma o incluso peor. No hay nada en el proyecto que nos haga pensar que la calidad va a mejorar, menos la pertinencia. Hay otros planteamientos del proyecto que estando nos preocupan o que incluso su ausencia nos preocupa. Nosotros en las distintas instancias de diálogo de 2014 y 2015 le propusimos al Ministerio de Educación asumir las transformaciones del proceso Bolonia en Europa. Ustedes saben, hace más de 15 años en Europa se estableció el Acuerdo de Bolonia, que creó el Espacio Europeo de Educación Superior, que en el caso de la educación técnico-profesional vino a innovar. Europa desde los 60 tenía un sistema binario, establecido en instituciones como la Fachhochschule alemana o los politécnicos finlandeses, pero a partir de Bolonia se estableció un marco de cualificación en la educación superior que establece el ciclo corto, que es equivalente a la Associate Degree del Community College americano, el primer grado le llaman los españoles, el bachelor o la licenciatura le llaman los franceses, y luego el máster y el doctorado. En la mayoría de Europa son 4 niveles, excepcionalmente algunos países tienen 5 niveles, porque uno de los niveles lo abren en 2. Nosotros le propusimos al Ministerio que los institutos profesionales pudieran dar licenciaturas, que es el equivalente internacional al bachelor, ¿cierto?, o el nombre que le quisieran llamar, pero no se entiende que en el siglo XXI el sistema de educación superior chileno
tenga una arquitectura y una estructura propia de un sistema que los propios europeos abandonaron hace más de 15 años. Y también, así como la Fachhochschule alemana o los politécnicos finlandeses, que hoy día, después de Bolonia, le llaman universidades de ciencias aplicadas, algunas de esas instituciones incluso pueden dar másters de carácter profesional. Por algún motivo que nosotros desconocemos, el Ministerio no recogió esa propuesta y más bien se ignora, ¿cierto? Y no por responsabilidad del Ministerio, pero sí por el contexto que estamos viviendo. Nosotros consideramos que la categoría instituto profesional está bajo amenaza hoy día en Chile. Ustedes recuerdan que no mucho tiempo atrás se discutió el proyecto de ley de carreras de exclusividad universitaria en el área de la salud, 7 carreras, ¿cierto? Que finalmente el Congreso lo rechazó, pero transcurrido el plazo, esas mociones se han vuelto a restablecer, y no solamente para las carreras del área de la salud, sino que también se han incorporado otras carreras. Sentimos que el gran proyecto de reforma a la educación superior no resuelve la arquitectura que debería tener el sistema, y que vamos a seguir discutiendo en los meses y años que vienen cuáles son las facultades, qué es lo que se entiende que realmente es un instituto profesional y cuál es el tipo de carreras que puede impartir, qué es el tipo de profesionales que puede formar. Nosotros creemos que a la luz de la experiencia internacional, europea en el proceso de Bolonia, o en los colleges o institutos tecnológicos en el mundo de Estados Unidos, anglosajón en general, los institutos profesionales y los centros de formación técnico deberían poder impartir grados académicos. También en otro punto, y con esto ya voy terminando, el proyecto de ley propone la existencia de un marco de cualificaciones. Nosotros nos alegramos enormemente, venimos hace muchos años proponiendo que exista un marco nacional de cualificaciones. Ahora, de acuerdo a la experiencia internacional, no estamos seguros, y no un cuestionamiento para decir que estamos en discrepancia, sino que tenemos dudas, de verdad, de dónde debiera estar alojado el marco nacional de cualificaciones. El marco de cualificaciones surge típicamente como una necesidad para alinear el mundo formativo con el mundo laboral. Entonces debería tener un componente muy fuerte del mundo laboral. Llámese el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía, Corfo, no solamente el Ministerio de Educación. Y en cualquier caso, para que sea un marco nacional de cualificaciones, insisto y subrayo el concepto de cualificación, y el concepto de marco de carácter nacional no puede estar circunscrito solo a la educación superior. Entonces, yo la verdad no tengo una sugerencia de dónde sí debiera estar alojado, pero me parece que esté alojado en una subsecretaría de Educación Superior no asegura que logre su propósito, que es alinear el mundo laboral en todos sus niveles con el mundo de la formación en todos sus niveles. Lo que suele ocurrir, históricamente así ha sido, es que en la educación superior, en el Ministerio de Educación, y lo digo que históricamente, no solamente ahora, suele quedar capturado o sesgado para la mundo universitario tradicional. Tanto es así que actualmente el Ministerio de Educación trabaja en 2 propuestas de marcos de cualificaciones. Uno para el mundo universitario y otro para el mundo técnico profesional. Y esos 2 marcos nacionales no conversan entre sí. No son coherentes, no son compatibles entre sí. Entonces, si queremos tener un marco nacional, resulta que estamos comenzando teniendo 2 al interior del mismo ministerio. Y nuestra preocupación por las lecciones históricas es que esos marcos vayan a ser capturados por el mundo de las universidades tradicionales. No es un temor que no tenga una justificación. Ustedes estarán de acuerdo, yo por lo menos llevo algunos años viniendo al Congreso. Siempre la educación superior técnico-profesional o la educación técnico-profesional en general aparece como algo que es de la mayor importancia para el país, pero a la hora de legislar y a la hora de asignar los recursos se hace exactamente lo contrario. El año pasado, ¿cierto?, en materia de gratuidad por glosa, finalmente los institutos profesionales y centros de formación técnica quedaron fuera de la gratuidad. Se dijo mediáticamente que había sido como resultado del fallo del Tribunal Constitucional. Eso no es así. El Tribunal Constitucional no dice que los institutos profesionales y centros de formación técnica no puedan acceder a la gratuidad. Al contrario, lo que dice es que excluirlos por motivo de su personalidad jurídica es
arbitrario y es inconstitucional. Eso es lo que dijo el fallo. También como contrapartida de eso, ¿cierto?, se propuso mejorar las becas Nuevo Milenio y se señaló que de alcanzar los recursos la beca Nuevo Milenio 3 llegaría al 1.050.000 pesos el segundo semestre de este año. La información que nosotros tenemos, ¿cierto?, es que el primer semestre el Ministerio de Hacienda retiró parte del presupuesto asignado a la gratuidad 2016, 50.000 millones de pesos. Hicimos la consulta formalmente al Ministerio de Educación para saber si la beca Nuevo Milenio 3 va a contar con los recursos comprometidos por el Congreso, aprobados en una ley. Esa consulta la hicimos formalmente el mes de mayo y estando en agosto no hemos tenido respuesta. Nuestra temor al día de hoy es que las becas Nuevo Milenio 3 no se cumplan como se comprometió en el Congreso el 22 de diciembre del 2015. Entonces, bueno, para resumir nada más, que insistir en que les vamos a hacer llegar un documento más exhaustivo prontamente, que lo estamos elaborando, y que en síntesis nuestra preocupación es que los objetivos que el proyecto declara, nuestro temor es que más bien por la manera como está diseñado los distintos capítulos de financiamiento, de calidad, etcétera, no se logren. Lo que más nos preocupa en realidad es que al ser el diseño de esos instrumentos contradictorios con los propósitos que se señalan, las facultades que la ley le entregaría a la subsecretaría de definir vacantes, aranceles, criterios y estándares de calidad y por la vía del marco de cualificaciones eventualmente definir tipo de carreras, al final terminaríamos con una subsecretaría de educación con la capacidad, como el proyecto dice, ¿cierto?, de ser el ente rector del sistema, donde regularía, así lo ha señalado la subsecretaria del día de hoy, ¿cierto?, tendría un rol de poder guiar al sistema en términos de qué vacante, en qué carrera, en qué regiones. Nosotros creemos que ahí hay una discusión, si acaso es conveniente que el Estado haga eso o no, y una segunda discusión es si el Estado tiene la capacidad para hacer eso bien. A nosotros nos parece que no es rol del Estado definir ni los aranceles, ni las vacantes, ni los estándares de las carreras, sí una certificación de calidad obligatoria, pero no hacer una administración global del sistema asumiendo facultades que les corresponden a las personas y a las instituciones. Eso desde el punto de vista de si es bueno o no que el Estado lo haga. Nosotros pensamos que no es bueno que el Estado lo haga. Pero entendemos que eso es absolutamente debatible. Lo que nos parece más claro es que el Estado no tiene la capacidad para hacerlo bien. Que el Estado tenga la capacidad para determinar aranceles, sin equivocarse, ¿cierto?, ni hacia arriba ni hacia abajo, que tenga la capacidad de determinar vacantes de tipos de carreras por región, etcétera, etcétera. Nos parece que lo que vamos a estar viendo, digamos, es no muy distinto a otros problemas que tiene el Estado actualmente no resueltos. Sabemos que el Estado tiene problemas administrando el transporte público, tiene problemas administrando las cárceles, la vulneración de derechos de los niños, etcétera. Y no creemos que con el diseño que aquí se hace, el Estado vaya a tener la capacidad de hacer todas esas labores eficientemente. Muchas gracias, presidente.